La Grada FM te trae el programa que va a ser el altavoz del fútbol aragonés. Con la incombustible voz de Francho Dieste, repasaremos la actualidad que abarca desde la preferente hasta la primera federación. Con entrevistas y un selecto grupo de colaboradores en riguroso directo, los domingos a las 10 de la noche, en La Grada FM. Muy buenas noches, amigos y amigas del fútbol aragonés. Bienvenidos de nuevo a un episodio de esta séptima temporada de La Grada FM. Primero pediros disculpas porque hemos comenzado un pelín tarde y como la actualidad lo que tiene es que te va poniendo en tu sitio en cada momento, vamos a comenzar con la primera federación y la voz de la primera federación en La Grada FM es la voz de Héctor Bravo. Muy buenas noches, Héctor. Hola, Francho, muy buenas noches. Muy buenas noches por decir algo, ¿no? Porque vaya jornada aciaga para nuestro equipo, para la Sociedad Deportiva Tarazona, ya no por el resultado, que eso lo entraremos a analizar con el protagonista, sino también por la gravísima lesión que ha tenido Cubillas. Pues sí, la verdad que no está pasando por un buen momento la Sociedad Deportiva Tarazona ni deportivamente ni anímicamente por el tema del agravio de lesiones que está sufriendo y semana tras semana pues que lo de los arbitrajes ya no tiene nombre, ¿no? Con el Tarazona. La verdad que es lo de roza ya lo dantesco, ¿no? Antes estaba mirando el resumen y estaba viendo casualmente, ¿no? de medios gallegos y tal lo que se comentaba y no es nada a lo que se viene la situación que es grave, ¿no? Para mí ya empieza a ser grave porque cuando ya empiezan ya a hacerte mella con efectivos tuyos y con jugadores que les lesionan o los lesionan de gravedad y de larga duración, la verdad que es una lástima, ¿no? Si la Sociedad Deportiva Tarazona molesta o sobra, es tan fácil como decirlo en la federación y se puede poner otro recurso, otro medio, ¿no? Pero que el tema sea semana tras semana, que tengan que los chavales encima sufrir lesiones y molestias de esta manera, pues la verdad que es de hacérselo mirar ya, porque la verdad que desde luego es normal que estén tocados y que estén ya pues con los nervios ya a flor de piel, ¿no? Porque cuando en lo deportivo te lo mereces, pero te lo intentan quitar por otro lado, pues la verdad que es una lástima muy grande. Sí que comparto lo que dices. Parece que esta Sociedad Deportiva Tarazona moleste que semana tras semana tengamos que hablar más de los árbitros que del juego del equipo y es que ya es muy recurrente. Es que semana tras semana estamos viendo cómo tanto en casa, que es muy preocupante, como también fuera de ella, no se le está teniendo respeto a la Sociedad Deportiva Tarazona como entidad y a sus aficionados. Sí, además yo creo que todavía se le respeta menos en casa, ¿no? En el municipal, porque al final pues estamos hablando de que es un club que ya es la segunda temporada en Primera Federación, que el año pasado pues le costó muchísimo el conseguir esa permanencia, pero este año recordemos que las dos primeras jornadas iba líder incluso en la segunda jornada pues con un fútbol bastante vistoso y bastante alegre, ¿no? Al final, tal y como están pasando las jornadas, pues está viéndose perjudicado sobre todo pues por el tema arbitral. Y no olvidemos pues que llevamos unas semanas que es bastante preocupante ya el tema del arbitraje y sobre todo hoy que después de tener que empatar 2 goles en contra, tienes que sufrir la lesión de tu delantero, del capitán Cubillas, por una entrada que bueno, que al final es lo que hay y no es los 2 pies por delante, una entrada totalmente fuera de lugar en medio campo sin ningún tipo de disputa en peligro y al final el jugador se va de rositas y se va con una amarilla, ¿no? Entonces, al final pues son cosas que nos explican, que no hay forma, ¿no? de entender el fútbol de esta manera y como repito, pues tienen que estar tocados los chavales porque el trabajo pues sabe que lo están haciendo, pero al final contra según cosas no puede luchar. Creo que tenemos el vídeo, ¿no? Con la entrada
que simplemente ha sido amonestado bajo el criterio arbitral con una tarjeta amarilla. Sí, sí, ahí lo tenemos. Vamos a ver el vídeo. Además, en cuanto el jugador ya realiza la entrada, ahí se ve claramente los 2 pies por delante. David Cubillas ya sabe que la lesión de gravedad. Ya está pidiendo enseguida la asistencia y vamos, el dolor tiene que ser terrible, ¿no? del jugador, porque además se ve claramente en el vídeo que es una jugada totalmente que no hay ningún tipo de agravio en el juego para decir que vaya este jugador con los 2 pies por delante en el mediocampo. Tú lo decías a micro cerrado, que el Celta ha sido, vamos, ya una banda de carniceros hoy en el Municipal de Tarazona. Sí, además se ve en el resumen claramente que ha sido pero vamos, ha sido el partido totalmente bronco, con jugadores totalmente con entradas fuera de lugar. Vamos, hoy el árbitro ha tenido muchísimo trabajo, aparte de los 5 goles, han visto muchísimas tarjetas amarillas, una expulsión, en fin, yo para mí desde luego está totalmente fuera de lugar según qué entradas y según qué maneras de actuar del conjunto visitante. Tenemos, si quieres, también el vídeo de las declaraciones de Juan Barrero mientras esperamos a que entre el jugador de la Sociedad Deportiva Tarazona. Vamos a escuchar al míster, a Juan Barrero, el míster de la Sociedad Deportiva Tarazona. Este es el camino. Este es el camino. Creo que hoy hemos jugado con mucha energía, con muchas ganas, presionando bien. Hemos llegado muchísimas ocasiones. Bueno, pues nos ha faltado ese acierto a lo mejor para haber materializado alguna más. Y como digo, este es el camino contra un grandísimo equipo, que bueno, pues las pocas opciones que les hemos dado o les hemos dejado, pues han mostrado su pegada, su acierto, y que es un equipo que juega muy bien y que hoy yo creo que le hemos hecho un partido muy incómodo. Lo que tiene, ¿no? Enfrentarte a un filial. Todos sabemos pues cómo se la suelen gastar, ¿no?, estos equipos, pero yo no me esperaba un juego tan duro por parte del filial celtiña. No, la verdad es que no procede, ¿no? Porque además ha empezado el partido bien, ha empezado con adelantándose ellos en el marcador y la verdad es que a mí me ha sorprendido mucho el juego tan brusco del filial celeste, porque además yo creo que no necesitan de ese juego, ¿no? Un filial como el del Celta que viene de incluso de jugar con jugadores de alinear al primer equipo, que ayer mismo contra el Barça creo que había un par de ellos, jugadores del filial jugando contra el FC Barcelona. Yo creo que son jugadores que tienen una calidad más que de sobra para jugar en esta categoría, como para tener que meterte en otro charco tan gordo como el lesionar jugadores y utilizar un juego que es totalmente antideportivo para el fútbol, y menos cuando lesionas compañeros que no tiene ningún sentido, vaya. Bueno, pues ahora en estos momentos la Sociedad Deportiva Tarazona, que es 14ª con 15 puntos, empatada con la gimnástica segoviana y a 2 puntos del Real Unión Club de Irún, que es 13º. Pero claro, la próxima semana se enfrenta a Osasuna Promesas, que es 8º con 20 puntos y que viene de empatar esta jornada. Sí, además Osasuna, que lo hablábamos las semanas anteriores, que está haciendo una buena temporada y además es uno de los rivales fuertes, ¿no? Que en Tajonar es muy difícil de batir y lo tendrá complicado allí la Sociedad Deportiva Tarazona, pero bueno, yo creo que se tienen que levantar, se tienen que hacer fuertes y tienen que intentar pues por todos los medios el final, pues tienen que pelear un plus más, ¿no? que el resto de equipos. Tienen que saber que es muy complicado, que al final está en una categoría que es muy complicada en sí, y al final tienes que visitar pues canchas muy complicadas como la de Tajonar, pues como cuando juegas con el jugador
contra el equipo de hoy, contra el Cantera Celeste, y al final, pues bueno, el Tarazona sabemos que tiene que jugar pues unas bazas que al final, pues como he dicho antes, no sabemos si es porque no gusta que esté en esta categoría o porque es un club humilde y se piensan que de esta forma pues va a bajar los brazos, pero al revés, tienen que estar mucho más fuertes, tienen que hacerse fuertes sobre todo en el municipal y fuera intentar rascar, ¿no? Pero vamos, desde luego, como he dicho antes, los chicos tienen que estar muy, muy, muy tocados anímicamente, sobre todo porque ves que tienes que luchar el doble que los demás y con marcar goles no te sirve. Bueno, pues parece que Chechu no nos responde, el jugador de la Sociedad Deportiva Tarazona. Ha debido haber algún no hemos debido de entender, o no nos ha debido de entender que entraba ahora, precisamente porque sabemos que mañana entrenan pronto. De hecho, hemos tenido que mover todo el bloque para que pudiera entrar Chechu. Bueno, veremos a ver si a lo largo del programa puede volver a entrar o entra a las 11, que es lo que ha entendido él. Si te parece, vamos rápidamente con el femenino. Intentaremos retomar en la medida de lo posible cuando vuelva, si es que entra Chechu. Y si no, pues bueno, agradecer al Turu, al jefe de prensa de la Sociedad Deportiva Tarazona, que nos haya movido rápidamente la entrevista con Chechu. Y bueno, veremos a ver si lo podemos retomar. Luego charlamos, Héctor. Luego nos vemos. Vamos rápidamente con el fútbol femenino, con lo que ha ocurrido en esta jornada, que ya siento que todos sean malas noticias, pero parece que le ha mirado un tuerto al fútbol aragonés esta semana. Buenas noches, Luis. Hola, ¿qué tal, Francho? Muy buenas noches. Pues vamos, si te parece, rápido con todo el análisis. Comenzamos con la segunda federación. No ha habido buenas noticias, ¿eh? No tengo muy buenas noticias que dar, pero bueno, vamos por lo menos a informar de lo acontecido, ¿no? El Zaragoza femenino se enfrentaba al Real Avilés. En teoría, pues bueno, debería ser un rival bastante asumible. Sí que es cierto que el primer equipo del Zaragoza pues no venía en la mejor semana, tiene muchas bajas, lesiones, problemas. Bueno, al final fue a jugar con 12 jugadoras, solamente un cambio. Ya os digo, tienen muchas bajas y al final acabó perdiendo por 3-1. Bueno, pues lo dicho, no es fácil esa competición y menos con 12 jugadoras, incluso en el 11 inicial 2 chicas del filial. Bueno, esperemos que la próxima semana puedan pues bueno, competir de otra manera. Sí que estoy de acuerdo contigo, Luis, que quizás no es la mejor forma, ¿no?, para poder acudir a un partido con 12 jugadoras, que son 11 y un cambio. Así es, parece mentira, pero bueno, a veces ya sabes, se complican las semanas, se complican las situaciones, se estira, pues bueno, alguna lesión, alguna sanción, problemas musculares, algún tema también personal que también suceden. Y ya te digo, no iba en las mejores condiciones para poder competir al nivel que estamos acostumbrados. Y bueno, pues aunque estuvimos convencidos de que lo intentaron, no eran las condiciones óptimas. Y lo que son las cosas, Luis, hablábamos del Zaragoza Club de Fútbol Femenino, pero mirando al otro costado del Ebro, pasando la Muga y yéndonos a la capital alto aragonesa, cómo baja el río por ahí, ¿eh? Sí, baja el río lleno de problemas. Bueno, pues es que lo que estamos comentando, ¿no? La Sociedad Deportiva Huesca, pues bueno, arrastra problemas económicos con el ascenso de su primer equipo masculino a Primera División. Y ahora, pues bueno, pues esta semana ya todos sois conocedores de toda la información. Luego tenemos protagonista de la Sociedad Deportiva. Bueno, nos explicará un poquito más, pero ha sido una semana bastante complicada con la intención de ese ERE, que parece que alguna de las piezas clave de este fútbol, de esta Sociedad Deportiva Huesca femenina, pues parece que se van a quedar sin trabajo. Y bueno, pues no son situaciones demasiado agradables.
pero con todo ello, pues venía encima el líder, ¿sabes? O sea que al final ya no solamente son los problemas que les está rodeando, que no dejan concentrarse en lo deportivo, encima, pues bueno, viene un líder que son futbolistas jóvenes, que están a muy buen nivel, buen equipo a nivel técnico, a nivel táctico y bueno, muy complicado, ¿vale? Muy complicado, al final 1-4, sí que es cierto que la Sociedad Deportiva Huesca, pues bueno, tuvo más ocasiones para convertir. Yo creo que podrían haber estado bastante más cerca en el marcador, pero bueno, lo dicho. Semana muy complicada. La primera parte, a mí que me tocó narrar el partido, la primera parte se les vio muy fuera, pues con la mente en otra cosa, porque es lógico y normal, somos personas, cuando tienes una problemática tan grande encima de ti y encima de tu pan, pues quieras que no, eso, oye, las piernas pesan y no funciona el cuerpo como debe funcionar. Pero sí que es cierto que en la segunda parte se les vio bastante más enchufadas. Yo lo decía en la narración, que eso sí que a mí sí que me recordaba a la Sociedad Deportiva Huesca, que me ha tocado narrar tantas veces y de la que me encanta narrar, porque es un equipo que no da nunca un balón a perder, que va siempre al choque, bueno, que no rebla, ¿no? Que no rebla y lo que pasa que lo que tú dices, estaba ante el todopoderoso Athletic Club, un equipo que va líder y va líder por algo, porque la verdad es que juegan de memoria, gente pues con mucha calidad, envergadura, bueno, pues lo que hablamos, ¿no? Les tocará pensar en el siguiente encuentro. ¿Contra quién van a jugar las nuestras? Tanto el Zaragoza Club de Fútbol Femenino como la Sociedad Deportiva Huesca. Pues el Zaragoza también tiene un compromiso bastante complicado, como es el Real Oviedo, pues un equipo que está haciendo muy buen trabajo, también está ahí bueno, tercer clasificado, o sea que ya veréis como bueno, es un rival bastante difícil. Y la Sociedad Deportiva Huesca, bueno, pues recibe al Real Avilés. Vamos a ver si se calman un poquito las aguas y se pueden centrar las chicas de la Sociedad Deportiva Huesca un poco en lo deportivo y bueno, y sacan el nivel que todos sabemos que tienen. Vamos con la tercera división, ¿qué es lo que han hecho nuestras tres representantes? Bueno, pues el Ebro se enfrentaba al equipo valenciano, a Discóbolo. Es un equipo que lleva 3 semanas sin presentarse a los partidos por el tema Dana. Y esta era la cuarta jornada que no se ha presentado. De momento no ha salido nada claro en Española, en Federación, pero nos da la sensación que va a ser un equipo retirado, ¿vale? Entonces, pues bueno, el Ebro esta semana descanso. Después el Zaragoza femenino es el único equipo que ha conseguido puntos esta semana. Se enfrentaba a Mislata, al equipo valenciano, y ganaba por 3-0, ¿vale? En un muy buen partido de Cecilia. También lo necesitaba el filial del Zaragoza, llevaba no muy buenos resultados y seguro que esto les hace tener un poquito más de confianza en su trabajo. Y por último, pues Valdefierro se desplazaba hasta Tarragona para jugar contra Ruidoms y bueno, pues caímos derrotados por 2-1. Fue un partido, la verdad es que bastante igualado, tuvimos dos errores y no los hicieron pagar. Hay que seguir aprendiendo, hay que seguir mejorando. Fuimos un equipo bastante intenso, bastante trabajador, pero nos está faltando también, pues bueno, esa claridad de llegar a área rival con más presencia, con más calidad, ¿no? Con mejor definición también, por qué no decirlo, porque tuvimos ocasiones claras y no las pudimos convertir y nos tocó volver para Zaragoza con las manos vacías. ¿Contra quién os enfrentáis la semana que viene? Bueno, se enfrentan nuestras chicas la semana que viene. La Nucía se enfrenta contra el Zaragoza, el equipo de Alicante. El Ebro con el equipo catalán tiene que ir a Fonsanta. Y Valdefierro contra Discóbolo, que es, como os digo, el equipo que en principio se va a retirar de la competición. O sea que en principio Valdefierro no tendrá partido el fin de semana. Esta semana descansaréis. En preferente lo de siempre, ¿no? Bueno, creo que ha habido alguna sorpresa. Al final Peñaferranca le ha ganado 1-0 al Zaragoza, al Real Zaragoza. ¡Andada!
Pues eso sí que es Creo- noticia. Creo que eso sí que es noticia, sí. Eso A es, ver, eso es una gran noticia. no es un campo sencillo, no es un campo sencillo y cuando la climatología aprieta, sobre todo con el frío, no es fácil jugar allí. Y me imagino que, evidentemente, no han tenido el día porque es un equipo superior, evidentemente, a la gran mayoría de equipos. Y evidentemente, pues les habrá costado entrar en el partido y el resultado lo refleja. ¿Vale? Bueno, Luis, pues si te parece, vamos rápidamente con nuestra protagonista. Comentábamos que hoy queríamos hablar de la Sociedad Deportiva Huesca Femenina y tenemos a su capitana, a Iris. Hola, buenas noches. Muy buenas noches, Iris. Buenas noches. A ver, que no sé si es que no te funciona la cámara o sale aquí un moñaco. Y está camino al trabajo, Francho. Ah, que va a caminar al trabajo. Pues mira, Sí, pues se que agradece va todavía más. Bueno, Iris, yo intenté dar algunas pinceladas, porque ya sabes que bueno, es un tema delicado, en la narración del partido donde salisteis al campo con una pancarta donde pedís respeto y bueno, pues comentamos un poco pues cuál era la situación, ¿no? Una Sociedad Deportiva Huesca que ya se dejó la gatera al equipo que venció y que debería de haber estado en la tercera federación. Esas ya fueron unas jugadoras damnificadas y ahora parece que también a vosotras os quieren, pues bueno, hacer pagar un 25% de peaje en esto del ERE. Sí, al final ha sido una semana muy movida porque, bueno, por todas las noticias y todas las informaciones que nos ha ido llegando y decidimos salir al partido con esa pancarta que al final es un poco lo que pedimos también a través del comunicado, simplemente que se nos respete y que se nos deje terminar la temporada pues tal como la hemos empezado. Hablabais que muchas de vosotras, sobre todo jugadoras que han venido al proyecto de fuera de Aragón, claro, ahora se encuentran con esta circunstancia, incluido también la segunda entrenadora, el entrenador del área física y bueno, y Azucena que ha sido santo y seña, ¿no? de todo el proyecto del fútbol femenino en la Sociedad Deportiva Huesca. Sí, claro, al final es un proyecto que lleva 8 años en marcha, que atrae mucho a la gente, que al final este año, a pesar de la incertidumbre, las renovaciones y prácticamente todos los fichajes se han hecho para 2 temporadas y de repente te encuentras con esta situación y es un poco difícil de gestionar, porque al final, por ejemplo, algunas vivimos en Zaragoza, otras en Huesca, pero la gente que viene de fuera, que pues tiene que decidir entre varios proyectos, cuando te decantas por uno porque parece que pinta muy bien y que es un proyecto que siempre ha apostado mucho por el deporte femenino, te encuentras con esta situación, pues te quedas un poco bloqueado. De hecho, es que vemos, sobre todo, un cambio de paradigma, ¿no? En cuanto al tratamiento del fútbol femenino, lo veíamos con esa plantilla que no pudo, pues, disfrutar de lo que se había ganado en el campo, como fue la plantilla que logró el ascenso a la tercera red. Estamos hablando que eran 50.000 o 55.000 euros lo que costaba el tener al equipo toda esa temporada. Siempre hemos visto a la Sociedad Deportiva Huesca muy volcada, sobre todo, pues yo me acuerdo de Butacas por la Igualdad, esa campaña que se hacía a través del propio club. No sé, es un cambio, es un giro muy drástico, ¿no? Lo que se está viviendo. Sí, o sea, al final estamos, creo que nosotras tan sorprendidas como el resto de la afición y el resto de la gente que ha estado siguiendo el fútbol femenino en Huesca, pues por lo que dices, porque el proyecto siempre ha sido de lucha, de reivindicación y siempre el club ha apostado por el femenino. Pero de repente este año, pues al principio se nos dice que el femenino no se va a ver afectado por el ERE, que si hace falta se va a reforzar.
y el martes, justo antes del entrenamiento, Azucena nos informa pues de las medidas que se van a tomar que afectan en gran medida a nuestro área, y entonces pues estamos un poco que tampoco sabemos muy bien qué hacer. Lanzamos el comunicado porque es nuestra única vía de comunicación con el club, y de momento el club tampoco se ha puesto en contacto con nosotras, con las jugadoras, así que estamos un poco todavía esperando que nos den una solución o una respuesta. Porque de momento desconocéis qué soluciones se van a realizar por parte del club para, me imagino que os dejarán terminar la temporada, por lo menos a todas las chicas que estéis en el plantel. Sí, o sea, en teoría y a priori a las jugadoras no nos afecta. Los afectados serían la directora deportiva, que es Azucena, la segunda entrenadora, que es Nati, y nuestro preparador físico, que es Adrián. Pero claro, tampoco está muy claro, valga la redundancia, de qué personas van a ocupar esos puestos, si las va a ocupar alguien o cómo va a ser la reestructuración, en este caso, de esos puestos del staff. ¿Y cómo se sale a jugar así, Iris? Pues como tú has dicho antes, pues sin dar ni una en la primera parte y un poco más centradas en la segunda. Pero es complicado, o sea, ha sido una semana complicada. El martes, después de las noticias, es que ya ni entrenamos porque estuvimos intentando buscar algún tipo de solución, que al final no encontramos más que sacar el comunicado, y bueno, un poco intentando gestionar eso, intentando que no nos afecte en lo menos posible, y bueno, poco a poco. Os va a tocar, como ocurre con muchos equipos de fútbol masculino que tienen impagos, pues el intentar sacar la temporada como profesionales que sois, y porque lleváis muchos años luciendo la zamarra de la Sociedad Deportiva Huesca y queréis dejar al equipo en lo más alto. Sí, o sea, al final nuestro compromiso con el club y con el escudo, o sea, eso es innegociable, y yo eso no lo pongo en duda de parte de ninguna de mis compañeras, y pues pase lo que pase y al final el club decida lo que decida, nosotras vamos a intentar sacar lo mejor hasta el final de temporada. Pero claro, o sea, como te digo, entendemos la situación del club, pero nos parece que las medidas están tomadas a destiempo. O sea, creo que tomar estas medidas a final de temporada no supone nada para la estabilidad del club, y bueno, o sea, al final solo pedimos que se nos deje terminar como hemos empezado, y al final de temporada que se tomen las decisiones que se tengan que tomar. Pues Iris, por el bien del fútbol femenino aragonés y sobre todo por el bien de un proyecto que tan bien ha funcionado y que tantas flores le hemos echado, por lo menos desde aquí, desde la Grada FM, a la Sociedad Deportiva Huesca, por el bien de todos, la cosa salga adelante y podamos disfrutaros en el campo, y bueno, y sin tener que estar mirando, como ha ocurrido en otras categorías, pues que se tenga que desaparecer o que no se pueda jugar o cualquier situación de estas que no es agradable ni para vosotras ni tampoco para toda la afición que está detrás del equipo. Ojalá os podamos dar buenas noticias, y sobre todo agradeceros tanto el apoyo en estos momentos como cada temporada. Iris, un abrazo y a ganar contra el Avilés. Un abrazo. Gracias. Bueno, Luis, dejamos ya el fútbol femenino, nos vamos rápidamente con la preferente. Un saludo a todos, hasta luego. Don Rafa, gracias, está usted por ahí. Aquí estoy. Buenas noches. Aquí te tenemos. Venga, vamos a darle qué ha ocurrido en los dos grupos de la preferente. Vamos allá. Pues teníamos partido interesante en el primer grupo. Teníamos un Casetas 2, quinto 0, el quinto que venía muy, muy fuerte, el Casetas que viene haciendo muy buenos resultados. Pues tenía un Jacetano 2, Alcindén 5, un Ranillas 2, Sariñena 0, que sigue haciendo estragos ese resultado pues al club de Sariñena. Peña Fragatina 1, Santa Anastasia 3, Urrea 3, Alto Ricón 2, Fraga Fútbol Base 2, Sadavense 0, Lontiñena no ha conseguido ganar esta semana a la Peña Ferranca, han empatado a 1, el Roures, que sigue con su escalada, que ya veníamos nombrándolo hace unas semanas, ha ganado 3-1 en Sabiñánigo, y el último resultado ha sido el Internacional de Huesca 1, Delicias 0.
Esto que nos deja la clasificación, pues con el Ontinyena líder, que si bien solo ha sido capaz de ganar 2 de los últimos 5 partidos, pues sigue en lo más alto con 27 puntos, seguido del Internacional de Huesca con 26, quinto con 25 y Casetas con 24. Se asoma el Roures con 23, que como venimos diciendo, pues tiene un partido menos, con lo cual en caso de sacar ese partido, pues se mete de lleno ya en la pelea. De hecho, un Roures que ha ganado 4 de los 5 últimos partidos y el otro que no ha ganado lo ha empatado. Y por abajo, pues el Sabiñánigo, que vuelve otra vez a perder 4 partidos seguidos después de sacar la cabeza, pero no entra en descenso. En descenso están Sariñena con 9, Delicias con 7, Peñafraga tiene Jacetano con 6 puntos. Así que... Fíjate, me decía un jugador del Delicias, Carlicos Marzo, Sí, que, Carlos. que el conjunto de la escuela de fútbol oscense les ha ganado prácticamente pues en una oportunidad, en un fallo de marcaje, porque habían estudiado muy bien el equipo y lo tenían bastante controlado el partido, pero al final esos equipos son los que realmente cuando tienen una te la clavan. Sí, al final estos equipos hay mucha diferencia, o debería haber mucha diferencia, aunque solo sea por resultados, y el Internacional lleva mucho tiempo haciéndolo bien. Esta tarde está viendo, por ejemplo, Leganés con el Madrid, y los 3 goles del Madrid han sido descuidos también del Leganés. Entonces, cuando juegas con equipos que a priori son superiores a ti, pues o estás muy concentrado, o cualquier despiste pues te hacen gol y luego cuesta muchísimo remontar. Un Delicias que también lleva 5 semanas seguidas sin puntuar incluso. Entonces, pues es que con esas dinámicas tan negativas, pues la verdad es que se complica mucho la salvación. Vamos con el grupo segundo, con el grupo donde teóricamente están los cocos. Bueno, este año está la cosa muy reñida en los 2 grupos, ¿eh? La verdad es que está muy bonito. Aquí hemos tenido un Cella 1, Borja 2, un Borja que parece que vuelve a recuperar otra vez un poco el pulso de la competición. Escalerías 1, Alcañiz 3, Morés 2, Atlético Teruel 1, Cariñena Atlético 1, Alcoriza 1, Pradillano 3, Magallón 0, Unillueca 1, San José 1, Mayen 1, Cariñena 1, Calatayud 2, Montecarlo 0 y Sporting Alcañiz 3, Herrera 1. Aquí, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que los 2 primeros no han conseguido ganar y los 2 siguientes sí, con lo cual pues se han metido de lleno en la pelea. Un Alcañiz que viene intratable, que ha hecho 5 de 5 en los últimos partidos, y un Calatayud que ha perdido 1. Y detrás de los 4 favoritos ahora mismo pues sigue el Pradillano haciendo de las suyas, vuelve a ganar con contundencia el Magallón, y el Borja se vuelve a asomar, pero bueno, yo creo que de momento es un poco pronto para poder volver a hablar del Borja otra vez porque está a 9 puntos. Y la parte de abajo pues se ha puesto bonita, porque han conseguido ganar hoy tanto el Morés como el Sporting Pradillano. Morés sale del descenso y están abajo el Cariñena Atlético con 11, el Sporting Alcañiz que le ha ganado al Herrera, un Herrera que hace poco más de un mes estaba peleando por arriba y ahora lleva 5 semanas seguidas perdiendo, que se está metiendo en problemas. Alcoriza 5 puntos y Cella con 4. ¿Qué partidos tenemos la jornada que viene que digas a este hay que ir sí o sí? Pues yo del grupo 1 me decantaría por el Santa Anastasia Gurrea, que son 2 equipos que bien es verdad que nos están terminando de enganchar en la parte de arriba, pero yo creo que conforme vaya avanzando la liga se engancharán, y un Sadavense Ontinyena. Y en el grupo 2, pues yo creo que el partido de la jornada sin duda es el Cariñena Calatayud, que yo creo que es el más destacable, y me decantaría también por el Borja Herrera, a ver si es verdad que ese Borja consigue confirmar un poco ese cambio de tendencia y se consigue meter arriba. Creo que hay comentario. Mira, nos dice Canfranero, ojo al Pradillano con 4 críos de juveniles, ¿dónde está? Sí que es cierto que es un equipo que tiene muy poquita experiencia, tiene buenos jugadores, y la verdad es que estos equipos así, si consiguen arrancar bien la competición y no se meten abajo, pues suelen ser equipos que son muy peligrosos, porque al final, si no juegas con la presión de los puntos para salvarte y vas jugando y vas sumando, pues la verdad es que son equipos peligrosos. Lo venimos nombrando hace muchas semanas. Yo creo que se ha hecho un buen trabajo pues en la búsqueda del entrenador, un entrenador muy conocedor de la Liga Nacional,
y que con chicos que seguramente no están tan destacados como podían estar los de División de Honor han hecho un buen bloque y seguro que están disfrutando muchísimo por ahí por Pradilla. Y yo creo que es un equipo que no le va a dar quizá para estar entre los cuatro que se disputen el playoff, pero sí que estoy seguro que es el que va a determinar o va a decidir quién se lleva el gato al agua. Pues mira, uno que debería de estar sí o sí por historia y porque ha sido un clásico de nuestra tercera división es el Illueca, y tenemos protagonista a su cancerbero, a David Jiménez. Hola, muy buenas, Francho, muy buenas, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas Bueno, David, noches. ¿cómo va el Illueca este año? Pues bien, al final llevamos un bloque prácticamente nuevo, el que ha configurado Toño, y bueno, al final integrándose todos los componentes de la plantilla y sacando resultados, la verdad que segundos y muy bien, muy contentos. Os tocaba en el grupo con los descendidos prácticamente de toda la tercera división. Os han concentrado allí. ¿Cómo está siendo este principio de temporada? ¿Y es tan fría como dicen la preferencia o no, David? Bueno, al final sí que es fría, que la zona de Teruel ya sabemos que hace mucho frío, ¿no? Que pues lo que tú dices, al final el Illueca, un equipo histórico, hoy nos enfrentábamos al San José, nos ha puesto un partido bastante difícil, no hemos estado cómodos en ningún tramo del partido. Y bueno, una primera parte muy, muy trabada en la que no hemos conseguido imponer nuestro estilo de juego y no hemos estado cómodos ni acertados con balón. Y una segunda parte en la que pues una acción un tanto polémica, con un penalti que les han pitado en un derribo en el área, pues al final nos han puesto el partido cuesta arriba y bueno, hemos tirado de tesón, quizá con más ganas que paciencia y bueno, hemos conseguido meter el empate y por lo menos importante en esta categoría seguir sumando, aunque no sea de 3 y seguir la estela del Cariñena que bueno, ha empezado la temporada también muy fuerte como nosotros y no logra perder, pero bueno, ahí estamos. Hablábamos de lo fría o dura que puede llegar a ser la preferente, pero también es una competición donde hay muchísima igualdad, donde los equipos, pues fíjate, ¿no? El caso del Pradillano, ¿no? Un recién ascendido, le está metiendo salsa, le está metiendo alegría a la competición y luego mucho histórico, ¿no? Ya no solamente el propio Illueca, sino pues bueno, Borja, Sariñena, de Alcañiz, el propio Atlético Calatayud, mucho nombre de clubes importantes y serios en nuestro fútbol. Así es, nombres importantes que ya tienen cierta cabida en nuestro fútbol aragonés, ya muchos años en tercera división. Al final un grupo, el segundo, pues muy complicado. Los 3 descensos, como bien habéis comentado, caen en nuestro grupo y sí que es verdad que, pues bueno, al final está todo más apretado. Una regional preferente en la que cada partido cuesta mucho ganarlo y se define por pequeñas acciones. Y un Pradillano, la verdad que con Javi han configurado una plantilla llena de ilusión y está sorprendiendo a todo el mundo. El equipo, pues revelación de la temporada. Está demostrando que no es una casualidad de partido, sino que después de la disputa de la jornada 11, creo que ha sido esta, pues ahí lo tienes. Sí, que nos queda callado Rafa, ¿eh? Yo pensaba que te iba a preguntar algo. Rafa. Estaba escuchándolo. David, nada, pues lo primero, enhorabuena por la temporada, sobre todo porque creo que tiene mucho mérito lo que estáis haciendo por encima a lo mejor de otros clubes, no por el hecho de estar haciendo lo mejor, sino porque teníais muchísimas caras nuevas, por ejemplo, a diferencia del Calatayud o del Alcañiz, que son plantillas que ya están hechas. ¿Cómo lo ves? ¿Creéis que va a estar el ascenso entre vosotros 4 o creéis que a Borja o Praiano
le pueden quedar fuerzas para meterse a pelear con vosotros. Bueno, al final es un poco lo que comentas, configurar un bloque totalmente nuevo lleva un periodo de conocer a los compañeros, pero si bien es cierto que al final vamos segundos, quiere decir que estamos haciendo las cosas bien, cada día vamos a más y bueno, estamos trabajando en ello, sabemos que tenemos mucho margen de mejora y nos estamos adecuando a las ideas del míster de Toño. Y cada día creciendo más con balón, intentando ser más sólidos y bueno, y en cuanto a la posibilidad de que pueda llegar Pradillano o Borja, pues bueno, no sabría qué decirte, ¿no? Al final la regional preferente, si bien es cierto que no puedes tener nunca la certeza de ganar los partidos, es muy dura, como habéis comentado. Espero que se quede entre 3 o 4 equipos porque contra más cerrada esté, querrá decir que estamos haciendo las cosas bien y que no damos pie a que otros equipos se metan. No sé. Ojalá se quede el Illueca y podamos adelantar al Cariñena y confirmar el ascenso a final de temporada. Pues con esa preciosa lucha que vais a tener, yo estoy seguro, Cariñena, vosotros y todos los que vienen por detrás, que habéis nombrado y que están en esa terna, y vamos una preferente pues tan bonita y tan exigente como la que se está dando hasta ahora. Con el análisis de nuestro compañero de Rafa Gracia, que semana a semana os sigue y os seguimos desde aquí, desde la Grada FM. David, un placer tenerte subidico en la grada. Un abrazo. Un placer el nuestro y muchísimas gracias. Bueno, Rafa, nos vamos con la tercera. Un abrazo. Cuídate, chao. La voz de la tercera federación, de la tercera red, de la tercera división aragonesa, como la queréis llamar, aquí en la Grada FM, es la voz de Laura Ferrer. Muy buenas noches, Laura. Buenas noches, Francho. Pues aquí estamos una semana más para hablar de esta competición tan bonita también y tan emocionante como es la tercera red. Se ha jugado la jornada 11ª y con alguna sorpresa que otra que ahora vamos a comentar. Pues vamos, si te parece, con el partido que abría la jornada. El Club Deportivo Ebro frente a la Sociedad Deportiva Huesca B, que se saldó con la victoria para el conjunto filial. Oscense, Club Deportivo Ebro 1, Huesca B 2, y fíjate que el Club Deportivo Ebro pues perdió una gran ocasión de sumar esos 3 puntos y acercarse al liderato. Es un partido que se jugó antes que el resto, pero desde luego si hubiese ganado se hubiese puesto a tiro del Club Deportivo Binefar, que luego comentaremos su resultado. Bueno, lo dicho, los orcenses que estuvieron muy certeros de cara a puerta, que de Novials en el minuto 36 ya batía Hernández, llegó el descanso y el conjunto local lo intentaba, pero en el 70 llegó el hachazo casi que podía haber sido definitivo, que al final lo fue con ese gol de Fofana, y en el minuto 81 David Muñoz acortaba distancias, así que con esta derrota, como te decía, el Club Deportivo Ebro perdió una gran ocasión de prácticamente acercarse al líder, que sigue siendo el Club Deportivo Binefar. En el adelantado también, junto al Club Deportivo Ebro, otro histórico, el Caspe, que empataba 1 con el Fraga. Efectivamente, y eso que, bueno, que se le pusieron muy bien las cosas, ¿no?, para el conjunto entrenado por Javier Romero, ya que en el minuto 2 Kun abría el marcador. El Fraga estuvo muy intenso, además de hecho de esa intensidad, vio hasta 5 cartulinas amarillas, y en el minuto 50, bueno, pues también el emblemático César firmaba las tablas, aunque es verdad que el público de los Rosales pues no se fue satisfecho del todo por ese empate, pero sí, bueno, sabedor de que están en esa zona alta y que van a revertir este resultado, que no ha sido esa victoria. Se ha sumado tan solo un punto, pero ahí siguen también en la clasificación. Empezaron muy bien y los han mal acostumbrados, me parece a mí, a los aficionados del Caspe. Bueno, en este momento están fuera del playoff, tienen 17 puntos al igual que el Andorra, pero como digo, bueno, pues todos conocemos a los equipos que entrena Javier Romero, son muy intensos, no bajan la guardia en ningún momento, lo intentan hasta el final. Bueno, y en esta casa tampoco se puede ganar todos los partidos, eso está clarísimo. Así está claro. Pues mira, los que iniciaban la jornada de esta dominical a las 12 de la mañana era el Club Deportivo Cuarte,
y victoria por la mínima ante el Zuera, 1-0. Sí, es verdad que el Cuarte tampoco se podía descolgar en caso de que hubiese perdido algún punto, empatado o incluso hubiese salido derrotado del Municipal de Cuarte, solo le valía la victoria y así lo consiguió, ¿no? El gol fue de Valdés en el minuto 50, el Club Deportivo Zuera, bueno, pues estuvo bien plantado en el terreno de juego, pero también defensivamente el Club Deportivo Cuarte, y con esos 3 puntos de nuevo regresa a esos puestos de playoff para disputar al final de temporada, si es así, ese ascenso, ¿no? Esa liguilla de ascenso y intentarlo de nuevo. Francho. A las 4 de la tarde en el Nuevo Tejar recibía el Belchite al Binefar y resultado gafas, empate a 0. Empate a 0, pero engañoso, ¿no? Porque ya nos apuntaba también nuestro compañero Jandro que, y por lo que hemos podido conocer también, es increíble que el Belchite se haya ido de vacío con tan solo un punto, porque ha sido un gran partido de fútbol del Club Deportivo Belchite con numerosas ocasiones, pero es lo que tiene, ¿no? Cuando estás navegando en estas situaciones complicadas, difíciles, estás luchando por objetivos que son pues pelear, en este caso por no bajar, por no descender de categoría, pero realmente el fútbol, pues a veces dicen que si es justo o injusto, el fútbol al final el que perdona lo paga, y el Club Deportivo Belchite, como digo, a pesar de un gran partido que ha realizado con numerosas ocasiones, pues se ha ido al vacío. Eso sí, el Club Deportivo Binefar sigue líder, con a pesar no, ese Huesca B que se le está acercando, pero un puntito más, y bueno, si cierra sus partidos en casa, pues seguiría en la zona alta de la clasificación. Y el Belchite a seguir peleando, no le queda otra. Es decir, desde este prisma se ve más positivo, que dices, bueno, si creo ocasiones, si estoy jugando o intentando jugar bien al fútbol, los resultados llegarán. Pues a los que le han llegado los resultados han sido a los del Club de Fútbol Épila. Victoria frente a los Miñanos de Andorra por 3-1. No, de un Épila que bueno, pues que venció y parece que convenció, ¿no? Con esos 3 goles. Al Andorra, doblete de Marín, lo hacía en el minuto 44 y luego en el minuto 50 se ponían 2-0. Acortaba distancias Ferruz, además jugador del Épila, o sea que fue en propia meta, en una jugada desgraciada para los epilanos. Y bueno, pues fue ahí en el 88, rubricaba esa victoria que deja, bueno, pues a un Épila en una zona bastante cómoda con 16 puntos, séptimo en la clasificación, y desde luego pues derrota para el Andorra, que tendrá que seguir peleando en las próximas jornadas. Seguimos con la victoria del Tamarite por 2-0 ante el Almudévar. Sí, un Almudévar que está atravesando, yo diría, la peor racha prácticamente desde la llegada, además, bueno, más que de la llegada, desde que está y lograba el ascenso en esta tercera división de José Carlos Gallego. Es verdad que no están tampoco teniendo mucha suerte en algunos partidos, muchas jugadas, muchos lanzamientos desde fuera del área que van al palo, travesaños, etcétera, pero al final, bueno, pues si no estás certero, acabas pagándolo si además cometes algún error. Y de hecho el Tamarite, bueno, pues con gol de las Heras en el minuto 4, que habría ya esa victoria momentánea, hasta que Albert hizo ese 2-0, y como digo, el Almudévar ahora en este momento está ocupando zona de descenso, con 11 puntos, es decimosexto en la clasificación, y bueno, confianza plena en José Carlos Gallego, su equipo de trabajo, y a seguir adelante, que todavía quedan muchísimas jornadas y mucho recorrido. Francho. Seguimos adelante, ¿no? Que no te escucho ahora. Seguimos no te escucho. Con ahora. Fuentes, victoria en San Miguel por 1-0 al Brea. Pues que tuvo que trabajar mucho el Club Deportivo Fuentes frente a un Brea que sumó, fíjate, yo creo que le está pesando mucho la falta de puntos, lo que está arrastrando desde ese inicio de temporada con el descenso, lo que le ha costado pues estar incluir la categoría, y la situación por la que vive, porque tuvieron muchas oportunidades, pero el gol no llegó. Luego en los instantes finales vieron 2 rojas en el minuto 89, además Marzal y Comeras tuvieron que abandonar el terreno de juego, y ese tanto de los minutos finales de Gutiérrez, que batía Monforte, y como digo, un Club Deportivo Brea que, ya sabes, cuando uno está en esa tesitura y en esa situación, todavía le cuesta
mucho más sacar los partidos y parece que no te atreves a hacer cosas porque piensas que todo te va a salir mal. Pero bueno, al final, bueno, pues esa derrota sigue dejando al Brea en zona de descenso, porque la verdad es que ya lo cogió muy complicado Jorge Abad. Es el último con 6 puntos y vamos a ver si al final puede despegar el bueno del Club Deportivo Brea. Vamos rápidamente. Almunia 0, Calamocha 1. Bueno, pues un Calamocha que suma 2 jornadas o 2 victorias consecutivas, que a la postre suman 6 puntos y lo dejan en una buena clasificación en la tabla. De hecho es noveno con 15 puntos. Y como digo, bueno, pues la Almunia caía derrotado en Tenerías con el gol de Fonsi Nadales, quien si no, otro incombustible del fútbol aragonés. El gol llegaba en el 84 y 3 puntos importantísimos, como decimos, para el Club de Fútbol Calamocha. Francho, nos queda tan solo un partido. El de Utrillas contra el Atlético Monzón, empate a 1. El gol de Chupi que adelantaba al Atlético Monzón, Hernández empataba y quizás pues una de las mejores noticias fue asistir al debut del juvenil Raúl Morales por parte del Club Deportivo Utrillas, lo cual significa también que es una buena noticia, que también se está trabajando bien el fútbol base. Mejoró el Utrillas en la segunda parte. En la primera le costó bastante hacerse con el dominio del juego y al final esas tablas, así que empate a 1 entre Utrillas y el Atlético Monzón, Francho. Y ya está. Bueno, Laura, pues rápidamente vamos con... Sí, que no sé qué pasa hoy con el internet, pero va, por lo menos el mío va, vamos, me parece una tartana. Rápidamente, ¿con qué nos quedamos la próxima jornada? Bueno, nos quedamos con toda la jornada, pero yo creo que destacaría 2 partidos, uno por encima de todo, que sería el Huesca B, que recibe al Caspe, y el Binefar, el líder, que va a recibir al Club Deportivo Cuarte. Esos son los 2 partidos que destacaría, sin olvidarnos de un Fraga, que recibirá al Club Deportivo La Almunia, el Andorra recibirá al Belchite, el Almudévar al Épila, el Brea al Tamarite, el Monzón al Club Deportivo Fuentes, el Zuera recibirá al Club Deportivo Ebro y el Calamocha, que recibirá al Utrillas. Una jornada de nuevo interesante en esta tercera ref que analizaremos el próximo fin de semana. Francho. Como siempre, con la voz de Laura Ferrer. Un abrazo. Un abrazo para todos. Gracias. Hasta luego. Vamos rápidamente ya con la segunda federación y sin más dilación, pues entramos con protagonista. Chus Herrero, buenas noches. Ya tenemos a Héctor Brau. Buenas noches de nuevo. Nos falta Chus. Buenas noches, Chus. Hola, buenas noches. Lo primero, agradecerte que estés con nosotros hoy en la grada. Pues bueno, pues para analizar un poco la jornada, ese encuentro que disputabais frente al filial Bagachorro, con un Molo que se había hecho cargo del banquillo del filial del equipo de Gasteiz y que ha puesto las cosas muy, muy, muy complicadas al final, tirando de estrategia, tirando de pizarra en un desmarque que conseguía hacer Aymar, yéndose hacia el centro y luego volviendo al segundo palo, anotaba ese gol que a la postre, pues bueno, os condena y mucho, ¿no, Chus? Sí. Es la verdad, ¿no? Ha sido un partido muy igualado, la verdad que ha sido muy igualado en todas las facetas, pero al final, pues un error ahí en la marca, como bien has dicho, pues nos condena, ¿no? Sí que es verdad que nosotros la segunda parte hemos achuchado muchos córners, muchos acercamientos al área, faltas laterales, pero ellos pues no han tenido ese error que nosotros hemos tenido y lo han defendido mejor, es la verdad, y en esta categoría lo estamos viendo cada semana, es tan igualada que el que menos errores comete pues al final se lleva a punto. A mí me ha tocado narraros el encuentro para Aragón Televisión. Sí que a mí vamos, no sé, tú que has estado en el campo, que se te veía en la cámara, no sé si coincidirás conmigo, pero creo que el arbitraje del señor Masip es indigno para esta categoría. No ha consentido en algunos momentos brusquedad en el juego, pero luego las tarjetas que ha sacado ha sido lisa y llanamente por protestar. Sí, pero y no es excusa, porque al final
no es excusa, pero sí que es verdad que llevamos 3-4 partidos con unos arbitrajes que nos están haciendo daño, no condenando ni es la causa real por la que no sacamos puntos, pero sí que es verdad que nos están hundiendo, ¿sabes? Son errores, nos pitaron un penalti contra el Alfaro que no es y perdemos 0-1. Contra el Aragón el otro día un penalti muy dudoso en un encontronazo, muy dudoso penalti. Y hoy pues no ha hecho ninguna jugada así especial que nos haya condenado pues como un penalti o como una acción más determinante, pero sí que es verdad que, como tú dices, es que ha habido un par de entradas de un jugador de ellos del mediocampo que no ha sancionado por tarjeta, cuando han sido pues 2 acciones bastante peligrosas, pues, y luego sacan tarjetas por lo que tú dices, ¿no? Por protestar, porque los jugadores, pues claro, se enfadan porque no les sacan tarjeta a los rivales cuando les hacen faltas agresivas y protestan y al final se lleva la tarjeta al que ha recibido la falta y por una cosa que no deberían, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, y ahora mismo pues parece que cuando estás en una situación abajo y en una dinámica mala, pues que todo parece que te va en contra, ¿no? Pero sí que es verdad que no es excusa y nosotros tenemos que mirar nuestro propio ombligo y mejorar nuestros errores para sacar puntos, eso es así. Lo que pasa, Chus, que claro, yo me refiero al arbitraje, lo he dicho también en Aragón Radio, cuando nada más acaba el partido, con Jorge Hernández lo hemos estado comentando en directo en la radio. Tú lo que no puedes hacer es un arbitraje civilino, ¿no? El ir pues machacando a un equipo con faltas. Dumbia que se ha puesto, bueno, Dumbia y sobre todo Méndez que se ha puesto a repartir en el centro del campo Sí, todo lo que ha querido ir más. Una entrada que a Guille lo ha dejado tieso y que esos dos Guille jugadores, no quiero decir nombres, pero esos 2 jugadores que se hayan ido del partido, creo que no les ha sacado tarjeta a ninguno de los dos. No, ninguno de los dos. Es para que el árbitro vuelva a ver el partido y hacérselo mirar, porque es una barbaridad. Y luego Guille sí que se lleva por protestar, porque le han pegado 2 palos. Es más, al final del partido tenía el pie hinchado de un pisotón que le han dado en esa acción. Y al final, pues lo que hablamos, los árbitros están más pendientes de sancionar protestas o cosas en vez de lo realmente, porque si hubiera sacado tarjeta amarilla en las de Guille, pues Guille no le hubiera protestado y no hubiera tenido esa tarjeta. Es una consecuencia del hacer mal de ellos, ¿no? Pero bueno, que es lo que te digo, al final es lo que hay, no podemos luchar contra eso y nosotros lo que podemos hacer es lo que depende de nosotros mismos, que es trabajar, entrenar e intentar mejorar los errores y ya está, es que no hay más. Sí que hemos visto una falta de efectivos importante en el equipo, sobre todo en el 9. En el 9 la falta de Mesa, la falta de Aldair. Ha llevado incluso al pobre Ladadi extremo a tener que jugar de punta. Guille al final del encuentro lo hemos visto ya arriba, pues prácticamente de palomero. Tú como director deportivo me imagino que claro, ahora te toca hacer los deberes. Estamos prácticamente en el mercado de invierno, como aquel que dice. Y el equipo necesita chicha, necesita chicha para mantener la categoría. Yo no sé si será bueno o malo el que sigáis en Copa del Rey. Para mí, fenomenal, como aficionado, como amante y loco del fútbol aragonés. Pero el equipo sí que se debe que necesita un respiro. Sí, es que es lo que hablamos. Incluso lo que te comentaba antes. En ese aspecto hemos tenido esta mala suerte también, pues de que Aldair y Adrià pues se nos han lesionado, ¿no? De diversa gravedad, ¿no? Al final Aldair yo creo que hasta enero no lo podremos tener con esa fractura del quinto meta y se nos lesionó en el peor momento, ¿no? O en el mejor para él. Él estaba saliendo, estaba siendo muy importante, estaba generando muchas cosas, nos estaba dando muchas cosas al equipo. Y Adrià, pues lo mismo, es que al final estamos teniendo esta mala suerte en este aspecto, ¿no? Porque con Adrià, Marc y Aldair teníamos la punta de ataque bastante bien cubierta, pero estas lesiones han venido ahora y es que para nosotros nos hace daño porque nos deja sin efectivos en la punta de ataque, pero es que ahora mismo es lo que hay, es que no podemos hacer otra cosa más que creer en lo que tenemos y luchar y pelear y competir con lo que ahora mismo hay, que es que con las lesiones ahora no podemos hacer otra cosa, no podemos recortar plazos ni hay milagros para tenerlos ya. Al final, bueno, en Copa del Rey esperar a ver qué equipo nos toca, ¿no? Yo entiendo que, bueno, para hacer caja, a poder ser el más importante y el que más renombre tenga, que nos llene las arcas
y que luego, pues bueno, tú tengas ese efectivo pues para poder pescar, ¿no? En el mercado de invierno, sobre todo, pues bueno, para paliar un poco los efectos de estas lesiones que como tú dices, nos anquilosan al equipo, sobre todo en ataque, que ahora solamente tenemos a Marc. Eso es. Sí, no, y más que nada lo que tú dices, que nos toque un equipo pues que llene las arcas, no solo pues, para lo que tú has comentado del tema de enero, ¿no? Pues, sino para que al club siga habiendo una viabilidad económica en un futuro, que el club tenga solvencia en ese aspecto, porque al final es un ingreso de dinero muy importante el que te toque un equipo pues, como pasó el año pasado con el Barcelona, ¿no? Y más allá de eso, pues sí que nos daría un margen para en enero pues poder tener algo más de economía para poder realizar algún refuerzo para la plantilla. Pero más que nada, pues para que el club pues tenga esa viabilidad y tenga un futuro pues en ese aspecto económico bueno y bollante, ¿no? Bueno, ya sabes que muchas veces, como digo yo, ¿no? Y tú que has sido futbolista de élite, cuando las cosas van bien, nada se cuestiona, pero cuando las cosas no van bien, ya se empieza a mirar, pues bueno, al eslabón más débil, ¿no? Que en este caso suele ser siempre el entrenador. ¿Cómo ves a Dani? Sobre todo de ánimo y porque es un tío que es muy aguerrido, ¿eh? Que le va a la marcha, ¿eh? Cuando peor están las cosas es cuando saca la rasmia, ¿no? Cuando saca Sí, Dani el es así. nervio. Y Dani, vamos, hombre, hoy estamos todos jodidos por la derrota y él estaba el primero, vamos. Estaba jodido, pero ya hemos hablado hace un poco, pensando en trabajar mañana, en máxima confianza. Él es un currador, un trabajador nato, igual que todos los que estamos en el cuerpo técnico, y ya solo pensamos en el siguiente partido, en intentar mejorar, en intentar darle a los jugadores herramientas para que el partido que venga estén lo mejor preparados. Y en eso está Dani, ¿eh? El ánimo, pues claro, al final, después de una derrota, estamos todos jodidetes, que es lo normal, pero enseguida pues pensar en el trabajo, en el día a día, en hacerle a los jugadores la semana más fácil, en intentar limpiar la mente de los jugadores. Y al final yo también pienso que es un poco esto, ¿no? El estado de ánimo de pues las victorias, parece que todo te va bien, que todo va sobre ruedas, pero cuando estás en las derrotas, pues parece al contrario, ¿no? Y al final todo es mental y tener un estado de ánimo u otro, ¿no? Lo que pasa que ya sabes que los aficionados eso no lo ven. Lo que ven es, como digo yo, el cortoplacismo. Hablando de rival, lo que son las cosas. No sé si te habrás enterado. Sí, lo sé. Sí, Lo sabes, ¿no? Bueno, pues la UDL acaba de destituir a su míster y le toca a la Unión Deportiva Albastro visitar por segunda de las gaunas para enfrentarse al todopoderoso, al transatlántico de la categoría, uno de los equipos que, bueno, que teóricamente debería de estar, si no en los primeros, en la primera posición, sí muy cerca de la primera posición. Lo que es el fútbol, ¿no, Chus? Sí, pues es que al final la UD es un equipo, pues por presupuesto y por entidad, por todo, pues que debería estar arriba, ¿no? En los primeros puestos y no el primero, pero que el deporte no es un 2 más 2, es que al final es lo que hablamos. Ellos tienen pues seguramente de la categoría de los que más o de los que más presupuesto tengan, y no todo se hace pues con el dinero, al final es todo conformar un equipo, el que las cosas salgan bien, el que los jugadores estén con el entrenador, que cojan la idea, es que es todo un conjunto, ¿no? No te asegura nada el ser un buen club, un buen equipo, con un buen presupuesto, no te asegura estar arriba, y la prueba la tenemos con la UD. Y de hecho, bueno, la categoría está tan igualada que hoy el Anguiano le ha pintado la cara a la UDL. Así es que, ya te digo, está todo tan igualado que son detalles lo que te hace llevar a puntuar, a ganar un partido o a perderlo. Es así. Hoy pues nosotros hemos cometido un error de marca y te lleva a perder el partido. Y es la igualdad tan máxima que hay en esta categoría. Al final es lo que hablamos todos los días, ¿no? Es nivel pues el partido de hoy lo ha demostrado, todo muy igualado, muchos duelos, pocas ocasiones, y el que menos errores comete pues puntúa o saca más puntos, y en eso estamos. Es que es la realidad. La UD en teoría tendría que arrasar por presupuesto, por club, por entidad, y no lo hace pues porque al final todos competimos, todos somos clubs que trabajan bien los entrenadores, y al final es competir, y en esta categoría y en este grupo cometer los menos errores posibles. Lo que son las cosas,
el Arenas de Guecho el año pasado, que sufrió para mantenerse en la categoría y hoy es el flamante líder y vamos, con una velocidad de ruta que da miedo. Así es, sí, sí. A mí fue, cuando nos enfrentamos en casa contra ellos, fue uno de los equipos que más me ha gustado, con Utebo, con incluso el Eibar B también me sorprendió. Y bueno, pues es que al final, pues lo que hablamos, coges un año, estás peleando por no descender como el Arenas y este año pues la igualdad. En cuanto te va un poquito todo de cara, que consigues encontrar una forma o unos jugadores que están con, digamos, la flecha para arriba, que el equipo está conjuntado, que cogen la idea desde el principio, pues pum, te pones arriba, ¿no? Y el año pasado, pues lo que hablamos, el Arenas estuvo por no descender y este año está ahora mismo primero y parece que con una velocidad y una ruta de crucero importante, ¿no? Al final es la igualdad de esta categoría. Pues Chus, un placer tenerte de nuevo aquí en la grada. Gracias por dar la cara en momentos que yo sé que para muchos aficionados pues necesitan esto, ¿no? El verse arropados por el club, el ver que las cosas están muy claras, que Dani es el faro, que tú eres el que le vas a dotar de buenos mimbres para que el equipo vaya para arriba, para que no se sufra. Y lo dicho, muchas gracias. Gracias a vosotros. Héctor, ¿por dónde paras? Que te me has escondido. Muy buenas, Francho, otra vez. Aquí estamos de nuevo. Otra vez de nuevo. Pues lo que son las cosas, ¿no? Al final, agradecer a Chus, que como siempre da la cara y en un momento jodido para el club, porque, bueno, pues las cosas a veces salen y otras no. Fíjate contra quién nos enfrentábamos hoy, contra todo un filial del Alavés de primera división, con muchos jugadores que ya han tenido su participación en el primer equipo y con un tío en el banquillo que la temporada pasada estaba entrenando en la Sociedad Deportiva Tarazona y que obró el milagro. Sí, además este año esta semana creo que se estrenaba, ¿no? Lo anunciaban esta... La anterior. La anterior, pensaba que sí. Se estrenaba esta semana. Bueno, al final, pues bueno, todos sabemos, ¿no? Del filial Obazorro, ¿no? La calidad que tiene, ¿no? Y pues el buen equipo que tienen, siempre tienen un plus más, ¿no? que el resto de equipos. Y sí que es verdad que ha hecho mucho daño hoy esa derrota al Barbastro, porque sobre todo pues en casa pues a lo mejor pues bueno, necesitaba sumar esos 3 puntos también pues para volver a recuperar un poco de sensaciones antes también del sorteo de la Copa. Pero bueno, al final pues todos sabemos dónde está el trabajo de Dani Martínez, del cuerpo técnico, de Chus Herrero en la Secretaría Técnica, que al final pues todos hacen una piña, todos se ayudan en un momento y en un momento puntual pues bueno, seguro que lo sacan adelante. Ojalá que ahora pues con el tema de la Copa del Rey pues vuelva un poco más pues la ilusión, ¿no? Que enganche también a la gente con un Primera División y ya pues eso le relance en la Liga, que realmente el año pasado creo que la situación era muy parecida. Acaba de llegar Dani Martínez cuando se enfrentaban al Barça en Copa y a partir de ahí pues el equipo creció y hizo una segunda vuelta tremendamente pues buena, porque al final también logró hasta volver a clasificarse para la Copa del Rey. Pues bueno, veamos que esta temporada se repita el mismo guión, que este primer cuarto de la temporada pues le está costando mucho, pero bueno, quizás pues a ver si a partir de la Copa vuelve la ilusión, vuelve a generar un poco de buen ambiente en el municipal y sirve pues para relanzar la temporada y que pase como el año pasado. Yo, lo que nos decía Chus, a poder ser primera potente, buena caja y que no se lesione nadie, porque es que no hay 9. Sí, solamente queda Marc. Sí, la verdad que también pues es una lástima, ¿no? El tema de las lesiones que vengan pues todo seguido, ¿no? Y de esa manera que además pues eso, ¿no? Que Adrià de Mesa pues es uno de los referentes del equipo en ataque, y al de ahí pues que le costó un poco pues el adaptarse, pero parece que ahora había cogido pues ya la marcha y el buen tono de marcar goles y también lesionado, ¿no? Pero bueno, al final pues como ha dicho hay que tener paciencia, no se puede hacer otra cosa y no queda más que pues luchar con lo que tienen y sacar adelante pues hasta enero, si pueden hacer algún fichaje o ir recuperando efectivos,
lo que hay y con trabajo, pues seguro que la Unión Deportiva Barbastro tira hacia adelante. Fíjate lo que son las cosas, hablando de paciencia, ya hemos visto damnificados, en lo que llevamos de temporada. Se cayó el entrenador del filial Babazorro y se ha caído ahora el entrenador de la UDL, Flaño, con muy poca paciencia por parte de ya no solo de la directiva, sino sobre todo también de los aficionados, que los aficionados se han dedicado a atizarle desde el minuto 1 al pobre Flaño, que bueno, te podrá caer mejor o peor, a todos nos podrá caer mejor o peor la UDL, a unos peor que mejor, pero lo que está claro es que bueno, pues el equipo ha caído frente al Anguiano en un campo que, como tú siempre dices, Héctor, es un campo jodido y complicado. Pocos equipos van a sacar puntos en ese campo, en el campo de la isla, pero lo que comentamos, ¿no? Una jornada casi aciaga para nuestros equipos, con 3 empates y gracias, visto los partidos que hemos visto, A ver, que te tenía silenciado. Jandro, abre el micro. Ha sido una jornada un tanto extraña junto a los resultados, ¿no? Yo me acuerdo, estábamos en Santa Ana esta tarde comentando pues, en el campo del Utebo que había habido resultados pues, que estaban un poco no sospechosos, porque al final todos juegan contra todos, pero ha sido una jornada que ha dejado resultados bastante interesantes en este grupo 2. El Logroñés pues mismamente perdía contra el Anguiano, luego pues el Suiza le ha ganado al Deportivo Aragón, que al final pues son resultados que no se tienen en cuenta, pero que al final hace pues que la categoría sea mucho más complicada y cualquier rival viaja a cualquier campo con todo el respeto, ¿no? No, es que aquí te pinta la cara cualquiera, ¿eh? Te pinta la cara cualquiera. Y si no, fíjate esta mañana el Club Deportivo Teruel, que ha hecho una segunda parte muy buena y le han empatado en el descuento. Y ojo que le han metido un segundo gol, que menos mal que el tío estaba fuera del juego. Bueno, el que ha pasado el balón. Porque el otro remataba en posición reglamentaria, pero claro, se aprovechaba de esa situación irregular. Ojo. Hablamos de Eibar B, filial también, del conjunto armero, muy trabajado, como hemos podido ver, como un entrenador jovencísimo, y es lo que comentamos, ¿no? Quitado el Arenas de Guecho, que va en velocidad de crucero, el resto es que pinchan. Todas las semanas hay uno de los de arriba que pincha. Sí, sin más, pues bueno, es que al final, en general, ¿no? Quitando el Arenas, que además, pues también eso sorprende porque empezó la temporada un tanto pues, dubitativo, ¿no? También la temporada pasada fue complicada para ellos y parece que ha cogido la velocidad del crucero y está totalmente indiscutible. Va a ganar el Guernica 4-1 en casa y al final, pues bueno, quitando uno o dos equipos que están fuertes, al final, pues al Utebo le ha costado mucho empatar con el Tudelano, el Egea pues ha empatado con el Calahorra, luego pues por decir algún resultado también, ¿no? Fuera de los nuestros, la Sociedad Deportiva Logroñés ha perdido con el Izarra, es que al final, pues, además son todo marcadores muy ajustados, un gol abajo, un gol arriba, al final a todos le está costando mucho y es lo bonito que hace también que este grupo, ¿no? Que nosotros tenemos 5 representantes, pero el resto también de equipos, pues tanto vascos como riojanos como navarros, tienen un gran potencial y quitando pues igual pues a lo mejor no el Suiza, que está teniendo mucha suerte, pues que va a colista, pues los demás todos, bueno, la Guiano mismo estaba en descenso hace 2 jornadas y esta jornada con la victoria está plantada en mitad de tabla, que al final está todo muy apretado y no se abre brecha de momento entre la parte del grupo de cabeza con los de abajo. Bueno, al final, en cuanto a los empates, el partido donde has estado tú, entre el Utebo y el Club Deportivo Tudelano, empate a 0,
pero han disputado, han tenido oportunidades muy claras, sobre todo Frodo, que ha tenido una clarísima en un control que se le va algo largo y que el portero del Tudelano consigue abortar. La Sociedad Deportiva Egea, que ha conseguido rascar un buen punto en el campo del Club Deportivo Calahorra, y el empate del Teruel en Pinilla. Esos 3 puntos que van a saber a oro ahora mismo, tal y como se ha desarrollado la jornada, y las derrotas de la Unión Deportiva Balbastro y del Deportivo Aragón frente al Farolillo Rojo de la categoría, frente al Subiza, el tercer filial de Osasuna, que poquito a poco en su campo, pues pretende hacerse fuerte, ¿no? De hecho, sus 2 victorias de las 3 han sido en su campo, en el campo del Subiza. La próxima jornada entraremos ahora a analizar, porque tenemos cortes que has conseguido tú en el campo de Santana, pero por ir adelantando, si te parece, el Utebo se marcha a jugar ante el Eibar B, un partido en la zona noble, en la zona alta de la clasificación. El Balbastro, que va a visitar a la UDL, donde su técnico Sergio Rodríguez, el técnico que más partidos ha dirigido en la historia del club, 185 partidos ha dirigido Sergio Rodríguez a la UDL, vuelve al banquillo desde, pues yo creo que ha sido responsable del banquillo desde el ascenso a segunda división, con lo que en la temporada que estuvieron en segunda división, que coincidió con el COVID y que no pudieron disfrutar sus aficionados del equipo en las Gaunas. Tenemos al Egea, que recibe el sábado a las 6 de la tarde a la Sociedad Deportiva Logroñés, al Logroñés, y el Deportivo Aragón a las 12 de la mañana recibe a la Real Sociedad C. Nos tendremos que ir a ver al Club Deportivo Teruel, que jugará contra el Alfaro, el Club Deportivo Alfaro, el domingo ya a las 5 de la tarde. Bueno, pues esos son los encuentros que van a tener los nuestros. 3 partidos el sábado, 2 el domingo. ¿Cómo ves tú toda la jornada y los enfrentamientos que vamos a tener? Yo ya no me atrevo a decir nada, por ejemplo, con respecto a la Real Sociedad C, porque le pintó la cara al Teruel hace 2 jornadas. Sí, al final, pues lo que hablamos, ¿no? Al final, pues está todo muy abierto, está todo muy igualado y cualquiera puede ganar a cualquiera, ¿no? El filial tiene que ganar. Al final le está pasando factura, pues que este año, pues el año pasado también acabó la temporada un tanto irregular, y este año pues bueno, le está pasando un poco también los partidos que he venido a ver en la Ciudad Deportiva. Sí que es verdad que le está costando mucho este año al conjunto de Emilio Larraz. Quizás pues también han dado el salto algunos chicos al primer equipo, no están en dinámica con el filial, luego pues suben otros del juvenil. Pues bueno, al final todos sabemos la dinámica que hay en los filiales, pero bueno, al final le está costando mucho arrancar esta temporada, y en casa tiene que hacerse fuerte, tiene que empezar a ganar ya el conjunto de Emilio Larraz el domingo, a ver si tienen suerte contra la Real Sociedad, y a ver si consumamos 3 puntos y se ocupa un poco más en la clasificación a zona noble, a zona tranquila. Respecto al resto, pues bueno, el Utebo pues viaja al campo del filial del Eibar, que pues será un partido, me imagino que muy difícil, aunque a beneficio del conjunto barbo, pues un césped natural que siempre suele estar, pues por las temperaturas del País Vasco, húmedo, que le vendrá bien para desplegar su juego al conjunto de Juan Carlos Beltrán. Y el Egea, pues bueno, me imagino pues querrá volver a luchar con la idea de volver a la senda de la victoria, además ya pues sabiendo también ese rival de Copa del Rey al que se enfrentará en segunda ronda, y bueno, pues tiene que volver a la senda de la victoria. El Teruel, pues más de lo mismo, lo que decimos todas las semanas, también pues está muy irregular, le está costando mucho arrancar al conjunto turolense, y donde más tiene que rendir es en Pinilla con sus aficionados, y también parece que le está costando mucho esta temporada en Pinilla sacar esos 3 puntos,
Pero bueno, al final pues todos les deseamos lo mejor, todos les deseamos la mayor de las suertes y ojalá pues que la próxima jornada podamos contar 5 victorias de los nuestros. Tenemos canutazo, ¿no, Héctor? Sí, hemos estado hoy por la tarde en Santa Ana, en el campo del Utebo, viendo el Utebo frente al Tudelano en un partido, pues como comentábamos, pues bueno, ha sido, creo que si se hubiera jugado 3 horas más también hubieran quedado 0-0, porque es de estos días que al Utebo no le entraba ninguna y el portero del Tudelano lo paraba prácticamente todo. Entonces al final, ya lo decía también Juan Carlos Beltrán, que pues bueno, hay que también valorar el punto porque también el Tudelano ha jugado sus bazas y la verdad que ha estado muy bien plantado en Santa Ana. Le preguntábamos al delantero, al goleador del conjunto Barba, Frodo, sobre el partido y esto es lo que nos decía. Ha sido un partido muy, muy igualado, la verdad, ante un gran equipo como el Tudelano, que creo que nos ha puesto las cosas difíciles. Primer partido que no ganamos aquí en casa y bueno, creo que ellos han hecho las cosas muy bien. Y bueno, me quedo un poco con mal sabor de boca por esas 2 ocasiones que he tenido, que bueno, que esta vez las he fallado y bueno, ya entrarán para otro partido, así que nada, eso, hemos jugado muy bien, buena primera parte, mejor la segunda y bueno, me quedo con eso, con el gran trabajo del equipo. No me he podido sacar los 3 puntos, pero bueno, al final un puntito que nos viene bien también. Fíjate el pundonor que tiene Frodo, que dice, bueno, primer partido que no ganamos en casa. Sí. Ojo, ojo. Sí. Que sí, se dice pronto. Que otro además, dice, pues, nos saca un punto, tal. No. Oye, el primer partido que no ganamos en casa, para quitarte el sombrero. También pues que la afición, ya sabes que en Santa Ana aprieta mucho, ¿no? Y eso que hoy los primeros minutos Juan Carlos Beltrán sí que hacía espamientos a la grada en plan de venga, que estéis un poco fríos, que necesitamos de vosotros, pero ya sabéis que al final Santa Ana siempre tiene un plus la afición y al final han entrado a tope con el equipo y incluso en el minuto 93 ha habido un agarrón ahí en el área precisamente a Frodo que el árbitro creo que no ha querido ver. Ha visto que estaba ya muy cerca, hasta muy cerca el final del partido y prefería no pitarlo porque vamos, estaba a 1 metro, también es verdad. Que mala suerte tenemos, no nos viene un casero aquí, nunca. No. Y eso que el árbitro en Santana no ha estado del todo mal, pero sí que es verdad que no se ha liado muy bien con los linieres hoy. No es que no estaba acostumbrado a trabajar con estos linieres, pero vamos, sí que es verdad que en ese sentido hoy le ha costado mucho al árbitro y que tampoco ha tenido mucho trabajo excesivo. Ha sido un partido muy limpio. La verdad que no ha tenido excesivo trabajo. Y tenemos también otro protagonista, ¿no? Otro sí, ahora vamos con Jaime, con el cancerbero, que también pues seguía con portería cero y nos analizaba de esta forma la puerta a cero. Sí, por esa parte sí, creo que defensivamente hemos hecho un buen trabajo. O sea, era un rival muy duro, yo creo que nos ha puesto las cosas muy difíciles y hemos tenido que sufrir, pero en esa parte contento, la verdad que por una portería cero más siempre es importante, que veníamos encajando bastantes goles últimamente y bueno, nos ha faltado ese golito nuestro. Pues una portería que tiene muy bien salvada, el conjunto Barbo, tanto con Paul como con Jaime, 2 cancerberos que guardan muy bien las redes de Santa Ana, las redes del conjunto Barbo y lo dicho, pues de las pocas alegrías que nos ha dado hoy el fútbol aragonés en la segunda federación, ha venido de la mano del Utebo, de la mano del Teruel y de la mano de la Sociedad Deportiva Egea, que bueno, se han enfrentado a rivales duros, rivales comprometidos en esta categoría, que como decimos, la próxima semana nos dará nuevos resultados y analizaremos aquí con los micros de la Grada FM. Bueno, ahora, al final, no sé si nos ha hecho la espantada o no Chechu, pero tampoco ha entrado a las 11. Yo creo que no ha debido entender bien a Alejandro y al final, pues bueno, no se lo tenemos en cuenta. Reiteramos de nuevo el agradecimiento al Turu, al jefe de prensa de la Sociedad Deportiva Tarazona, que siempre nos brinda pues bueno, protagonistas y material para que podáis, a través de los micros de la Grada FM, analizar, ¿no?, lo que ha ocurrido y va a ocurrir en esta primera federación. Vamos rápidamente con el análisis del próximo rival del conjunto del Moncayo, que visitará
a los Osasuna promesas. Bueno, pues, ¿qué podemos decir, no? De los chicos de Santi Castillejo, un equipo pues plagado de chavales jovencísimos, con mucha hambre, con muchísima hambre y con muchos de ellos, pues bueno, dinámica del primer equipo. Sí, al final, pues todos sabemos, ¿no? Pues de lo bien que está nutrida la cantera de Tajonar y bueno, pues está pues, prácticamente, creo que el último fue Iker Muñoz, el último que ha cogido bastante protagonismo en el conjunto navarro con Yago Arrasate y al final se ha quedado pues siendo además una pieza importante en Osasuna y bueno, pues al final son de los clubes, de los equipos que hacen valer su cantera y es cuando los clubes que más utilizan los chavales, ¿no? para subir al primer equipo y darles esa oportunidad de jugar en primera división. Tiene que ir sin complejos el Tarazona a Tajonar y más después de lo de esta semana. Desgraciadamente, pues la lesión de Cubillas pues prácticamente le va a apartar del terreno de juego pues toda la temporada. Mandarle desde aquí todos los ánimos del mundo, toda la fuerza del mundo. Él, en cuanto creo que ha caído al suelo, ya sabía que tenía una lesión grave porque el dolor tiene que ser bestial. Y bueno, tiene que crecer la Sociedad Deportiva Tarazona, sobre todo tiene que crecer y tiene que creer porque ya lo ha hecho Juanma Barrero, ¿no? Que esta es la línea a seguir. Por muchas trabas que te pongan los árbitros, tienen que seguir creyendo en ello porque al final lo van a conseguir. Ya lo demostraron la temporada pasada que por garra y coraje no iba a ser y esa temporada pues todavía no. Queda en la retina el partido de hoy pues como algo pues que se tratará de olvidar, ¿no? Pues sobre todo pues te quita efectivos que son importantes para Juanma Barrero, pero bueno, como decimos, tienen que seguir adelante, tienen que luchar, hay mimbres, creo que hay más mimbres que el año pasado para conseguirlo holgadamente y bueno, pues con una victoria en Tajonar seguro que se verán las cosas ya mucho más claras en el conjunto tuyasonense. Pues fíjate, una plantilla plagada de jugadores vasco-navarros, solamente 2 jugadores foráneos, Nowen Lorenzo, el delantero dominicano, que de hecho lo pudimos ver en estas Olimpiadas, en recientes Olimpiadas en París, jugando con la selección de República Dominicana, que de hecho lo expulsaron frente a la selección española, y el portero Takis, el griego, que disputa la serie con Pablo Valencia, que bueno, un equipo, un conjunto, el filial de Osasuna, el Promesas, pues con jugadores de muchísima calidad, muy jovencicos y muy físicos, François, joder, estoy viendo ahora mismo, estoy viendo la página de Osasuna, en las fotografías salen todos súper fibrosos, Y muy físicos, fíjate, bueno, sí, si ya hablamos que el Subiza, que es el Osasuna C, pues bueno, tiene chavales muy jóvenes, muy jovencicos, hablamos de 17, 18, 19 años máximo, y también se gastan un buen físico, pues los del Promesas ya ni te cuento, ¿no? Bueno, pues dejamos al conjunto aragonés en esa posición de momento, y esperemos que durante mucho tiempo, fuera de los puestos de descenso. A Mitchell le va a tocar pues trabajar estos días para reforzar el equipo, sobre todo con la pérdida, como dice Héctor, de Cubillas, del ex Oreyud, que se nota mucho en el conjunto aragonés. Y como dice Jandro, habrá que acabar, porque ya nos hemos pasado, bueno, no nos hemos pasado porque hemos empezado tarde, pero vamos a hacer ya la hora y media de programa. Y como ya sabéis, es nuestro límite. Hasta aquí llegamos. Nos veremos el martes en 40x20. Agradecer sobre todo la acogida que ha tenido el programa del futsal aragonés. La verdad es que siempre es un placer. Y lo que os pedimos siempre, que no os cuesta nada el darle a me gusta, que no os cuesta nada el darle a seguir a nuestro canal de YouTube y que no os cuesta nada pues el retuitear o espardir lo que
ocurre aquí en la Grada FM semana a semana, donde os informamos de todo lo que pasa en nuestro fútbol. Nos vemos la semana que viene, como siempre, el domingo a las 10 de la noche, puntuales. Sed buenos. Adiós. Un saludo. La Grada FM te trae el programa que va a ser el altavoz del fútbol aragonés. Con la incombustible voz de Francho Dieste, repasaremos la actualidad que abarca desde la preferente hasta la primera federación. Con entrevistas y un selecto grupo de colaboradores en riguroso directo, los domingos a las 10 de la noche, en la Grada FM.